es un mensaje, hermanos, donde estamos aquí para escuchar algo que nos ayude a prepararnos para el 2020. Inclusive en el mes de enero, hermanos, estaré también trayendo mensajes de motivación. El de hoy, pues, es igual. Cada vez que viene el año nuevo, todo el mundo está haciendo planes. Muchos quieren comprar una casa, muchos quieren comprar un carro, otros quieren bajar de peso. Yo estaba escuchando las noticias, hermanos, que en el mes de enero decían las noticias, va a haber un incremento en divorcios. ¿Saben por qué? Porque muchos quieren para enero tener nueva novia o nuevo novio. Qué increíble, ¿verdad? Que eso suceda, que así piense el mundo. Año nuevo, Mujer nueva. boda nueva, pero en fin, así es el mundo. El día de hoy, hermanos, nosotros vamos a estudiar la carta a los Romanos, un break de Segunda de Pedro, capítulo 2. El día de hoy vamos a estudiar este pasaje que ya nuestro hermano Donald nos leyó. Es un pasaje bien hermoso, hermanos. Saben, hermanos, cuando uno empieza a escucharlo o a escuchar la lectura de este pasaje, uno inmediatamente escucha el amor de Pablo, no solamente hacia Dios, hermanos, sino también hacia la iglesia. Si quieren, de nuevo lo leemos rápidamente para que ustedes escuchen. Dice así Pablo desde el versículo 8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y así continúa Pablo hablando acerca de la iglesia, ¿verdad? Que él quiere ir a verlos. Él está ansioso por estar ahí en Roma. La carta de los romanos, queridos hermanos, la carta a los romanos no fue escrita para estudiantes que estaban estudiando teología. Fue escrita a hermanos comunes como usted y yo. Y fue escrita, hermanos, con un propósito. La carta a los romanos es una carta, hermanos, que Pablo escribe porque él quería ir a España. Y esa es la pregunta del $1,000,000, si siempre fue a España. De repente salen unas personas diciendo que sí y otras que, ¿verdad?, que a lo mejor, y así, nadie sabe si seriamente, si siempre fue él a España. Pero él quería ir a España, solo que hay un problema. Pablo se dio a conocer al principio como una persona que perseguía a la iglesia, y luego de repente llegaron rumores que él ahora era un convertido. Pues ¿cuál de las dos? O es convertido o es el perseguidor de la iglesia. También se dio a escuchar que Pablo era un liberal. Así que como él está pidiendo ayuda para ir a España, él les pide a través de esta carta que contemplen cuál es su evangelio, para que ellos sepan, ¿verdad?, cómo él evangeliza, cómo él piensa de las cosas de Dios, y puedan ellos así, ¿verdad?, asesorarse que lo que él realmente predica. Esta epístola, hermanos, es una epístola que nosotros vamos a estudiar solamente el capítulo 1, versículos del 8 al 15. Y quiero que sepan, hermanos, que en el versículo 8 el apóstol Pablo le da gracias a Dios, porque él mismo dice: la fe de ustedes se ha divulgado por todas partes. Número 1, versículo 8. Número 2, del 9 al 13. Él les dice: yo tengo ganas de ir a verlos. Tengo un deseo ferviente de estar con ustedes para ayudarlos con su fe. Y número 3, versículos 14 y 15. Dice el apóstol Pablo, dice: a griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en eso se divide el mensaje de hoy. Primeramente, le da gracias a Dios. Él dice ahí en el versículo 8. Primeramente doy gracias a Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios.
La iglesia, hermanos, de Cristo había nacido en el año 33. Y ahora estamos más o menos en el año 50, 55, 58. Han pasado más o menos como unos cerca de 30 años. Y si ustedes recuerdan bien la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Hasta dónde? Primero en Jerusalén, y luego en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Los confines de la tierra, hermanos, era Roma. Roma se consideraba lo último de la tierra. Bueno, el evangelio ha llegado a lo último de la tierra. Por fin, después de 20 y tantos años, después de 30 años, por fin llegó el evangelio. Y Pablo le dice, esto sucedió primeramente gracias a Dios. En Romanos capítulo 6, hermanos, versículo 17, Pablo también ahí vuelve a decir, dice él, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos, la palabra se ha divulgado entre ustedes. La fe ha crecido por todas partes. Y escuche que que Pablo no dice, le doy gracias a los predicadores, aunque tenemos que agradecerles, porque a través del deseo ferviente de ellos, pero Pablo no le da gracias a los predicadores, no dice gracias a ellos y a los misioneros que la palabra de Dios se divulga por todas partes. Tampoco dice gracias a los hermanos locales, fervientes, que sienten el deseo de predicar el evangelio. Tampoco dice gracias a ustedes que fueron en contra de viento y marea para obedecer el evangelio. Fueron en contra de los deseos de sus familiares. Tampoco da gracias. Simplemente da gracias a Dios. Pero también dice no solamente dice gracias a Dios, sino también dice en el versículo 8, dice mediante Jesucristo. Gracias a Dios y gracias a Cristo. Gracias al Señor, hermanos, porque fue a través del Señor que sirvió como el único medio. Sin Él, hermanos, todos nosotros nunca hubiéramos logrado, ¿verdad?, el objetivo de la salvación. Cristo, hermanos, fue aquel hombre que nosotros contemplamos en nuestra imaginación en la cruz del Calvario. Fue el único, hermanos, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Claro que hubo otras personas, sin embargo, que ellas no murieron para el perdón de nuestros pecados. Fue a través de Cristo, solamente Cristo, hermanos, que recibimos nosotros la salvación. La palabra de Dios, hermanos, dice en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Perdonen, con respeto lo digo, porque muchas personas, ¿verdad?, en su veneración de la Virgen, la consideran la intercesora. No hay una intercesora, hermanos. No hay Judas, ¿verdad? No hay San Pedro, no hay San Pablo. Solamente Cristo, hermanos, es el único mediador, intercesor entre Dios y los hombres. Y lo digo con todo respeto, porque aunque muchas personas han puesto su fe en estas otras, bueno, han puesto sus ojos en la persona equivocada. Es Cristo, hermanos. Amén. Fue el único, de acuerdo a Juan 14:6, quien nos lleva al Padre. Dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, dice, nadie puede llegar al Padre. Fue Cristo, hermanos, quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Fue Él, hermanos, que a través de su sacrificio recibimos el perdón, recibimos la paz y recibimos la reconciliación, y detrás de la reconciliación recibimos la salvación. Fue Cristo, hermanos, de acuerdo a Hebreos, quien a través de su muerte nos abrió el camino a Dios, y a través de quien ahora nosotros podemos acercarnos a Dios. Y en el cielo, hermanos, Él aboga por cada uno de nosotros. Así que, como ustedes saben, gracias a Cristo, gracias a Dios. Este 2020, hermanos, necesitamos continuar haciendo lo mismo.
Necesitamos, hermanos, que cada domingo que vengamos aquí, necesitamos tener bien en claro nosotros lo que estamos haciendo aquí. Y esto es dándole gracias a Dios por habernos dado la fe, dándole gracias a Dios y alabándolo por ser misericordioso con cada uno de nosotros. Necesitamos que ese sea el enfoque, hermanos, que no perdamos nosotros, que esa es la razón que estamos aquí. Que nunca se nos olvide, hermanos, cuál es el propósito de nosotros venir cada domingo. Saben, hermanos, necesitamos al mismo tiempo, y aunque reconocemos y recordamos el sacrificio de Cristo a través de los ingredientes de la cena, nosotros tenemos que tener bien en claro que ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros, el Señor, fue, hermanos, en el Monte Calvario, y saben, hermanos, continúa ayudándonos hasta el día de hoy. Otra cosa que quiero decirles y es de gran importancia: nuestros seres queridos, hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, todos nuestros familiares, hay que amarlos al par de la vida. Hay que quererlos, hermanos, porque el día de mañana ya no los tenemos con nosotros. Lo digo por experiencia, por mi madre. Pero nunca, hermanos, debemos dejar que ellos se interpongan primero que Dios. Porque así como los queremos al par de la vida, no debemos nosotros dejar que ellos, hermanos, nos impidan alabar a nuestro Dios. Que estemos aquí cada domingo dándole gracias a Dios. Y que reconozcamos que ellos, en nuestro corazón, toman un lugar bien importante. El segundo, hermanos. O a lo mejor el tercero, pero nunca el primero. Este 2019, hermanos, quiero que sepan que yo vi, hermanos, y no solamente el 19, toda mi vida he visto cómo de repente nosotros como cristianos, de repente nuestros familiares llegan a ser más importantes que Dios. Y eso no puede, hermanos, suceder. El 2020 nos debe de dar esa segunda oportunidad de entenderlo bien claro, de tenerlo bien claro en nuestros corazones. ¿Saben? Si lo hacemos y lo continuamos haciendo, se puede convertir en idolatría. Y puede ser, hermanos, que nosotros hagamos algo tan inocente y lo convirtamos en idolatría. Número 2, Pablo desea estar con los romanos. Él lo dice ahí, lo dice varias veces. Y saben, hermanos, dice él en Romanos capítulo 1, versículo 9, dice que él no deja de hacer memoria de ellos en sus oraciones. Dice, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Porque deseo verlos, dice él. Él desea estar con los romanos. Y lo desea, hermanos, hasta lo sueña, yo creo. Y el propósito, hermanos, versículo 5, dice él, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo, hermanos, predica el evangelio por todos lados. Y lo que él quiere, hermanos, es ayudar a que las personas no solamente escuchen el evangelio, sino también obedezcan el evangelio. Bueno, él quiere ir a Roma. Allí ya hay una comunidad de cristianos. Sin embargo, él quiere de todos modos ir, no para sembrar de nuevo a Cristo, porque él mismo lo dice: yo no siembro a Cristo donde ya fue sembrado. Sino, hermanos, él quiere seguir ayudando a la iglesia de Roma para que ellos continúen obedeciendo la fe. ¿Saben, hermanos? No es secreto. La salvación es de Dios. Somos salvos por gracia. De nosotros no surge la salvación. Sin embargo, la participación que nosotros tenemos es en obedecerla. El otro día, ustedes se acuerdan, en segunda de Pedro capítulo 1,
estudiamos que la salvación, hermanos, es una cooperación. Dios nos salva, Dios murió en la cruz, el Dios Hijo, y espera que nosotros obedezcamos el Evangelio, que obedezcamos el requisito de que Él sea parte de nuestras vidas, donde nosotros somos revestidos del Señor. Bueno, la fe cristiana es una cooperación. Él nos salva y nosotros cedemos nuestra parte en obediencia. Y eso es lo que quiere Pablo, simplemente quiere ayudarlos, quiere continuar ayudándolos para que ellos sigan creciendo en la fe. Número 2, no solamente quiere Pablo ir a Roma para que los romanos sigan creciendo, obedeciendo la fe, versículo 11, sino que también él mismo lo dice, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual. Él quiere impartir un don espiritual a través de la imposición de sus manos. Pablo, un apóstol, podía hacer eso. Lo hizo, dice Primera de Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo. Le dice, pero gracias a Dios, que no, ese no es el pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Estaba leyendo yo lo de Romanos 6, 17. Rápidamente dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 4, versículo 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, o del presbítero. Así que Pablo, hermanos, él había impuesto en Timoteo para que recibiera el Espíritu Santo, o el don del Espíritu Santo. Un don espiritual, ¿ok? Este tipo de don espiritual, hermanos, dice de nuevo en Romanos 1, versículo 12, este tipo de don, hermanos, dice, es para mutuamente confortados por la fe que nos es común entre vosotros, a vosotros y a mí. Pablo, hermanos, quiere ir con estas dos razones, con estos dos propósitos. Muy bien, nosotros, hermanos, para el 2020 les quiero proponer lo mismo. No solamente que tengamos en mente el estar siempre agradecidos a Dios por habernos ayudado a nosotros con nuestra fe, sino que también, hermanos, nos ayude a sentir el mismo amor de Pablo por la iglesia. No es secreto, solamente necesitamos voltear a nuestro lado y nos damos cuenta de muchos hermanos que han estado ausentes en el 2019. Y saben, hermanos, por ahí supe yo en una película, me di cuenta, escuché una frase que me impactó. A ver si me acuerdo. Y no, si no voy a quedar aquí en vergüenza. Nosotros, hermanos, somos espectadores y miramos al mundo. Pero no podemos cambiar el mundo como espectadores, hermanos, sino cuando nos involucramos en el mundo. Me gustó esa frase, muy bonita. Nosotros, hermanos, de la misma manera necesitamos primero sentir el amor por nuestros hermanos. Porque al igual, si volteamos a nuestro lado, nos damos cuenta que varios de nuestros hermanos no están aquí. Y podemos decir, oye, ¿cómo los extraño? Pero si ese sentimiento solamente se queda allí, de nada sirvió que hayas sentido a esa ternura por la falta de tu hermano. Necesitas sentir amor, pero un amor que actúa, un amor que se involucra, como Pablo. ¿Qué es lo que quería Pablo? Bueno, ¿se acuerdan que en el principio les dije que este pasaje es un pasaje donde Pablo demuestra amor hacia Cristo? Pero no solamente hacia Cristo, también lo demuestra hacia la iglesia. Él quiere ir a verlos. Él quiere ayudarlos con el bienestar de ellos. Nosotros también, hermanos, necesitamos sentir el deseo verdadero de visitarnos los unos a los otros con el propósito de ir a buscar el bienestar de la hermandad. Necesitamos, hermanos, con emergencia,
este tipo de actitud entre nosotros. Miren, Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice que cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando estamos reunidos, dice que nosotros nos consideramos unos a los otros y nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 24. Pero ese sentido de querernos estimular a las buenas obras no solamente debe de ser aquí, hermanos, debemos también de sentirlo cuando vamos a visitar a nuestros hermanos, ayudarlos para que ellos, hermanos, por alguna razón han perdido la motivación y necesitamos ir a motivarlos. Necesitamos, hermanos, ir a animarlos para que sigan siendo fieles a Dios. Necesitamos, hermanos, ir a estimularlos para que sigan siendo siervos de Dios. Necesitamos, hermanos, ir a verlos para que sean unas personas diferentes en este 2020. Nosotros, hermanos, debemos entender que ese debe de ser nuestro fin, ese debe de ser nuestro propósito. Claro que vamos y empezamos a hablar del Barcelona, claro que vamos y empezamos a hablar de qué te trajo tu esposo o tu esposa, tu mamá, o qué te trajeron ahora en este día festivo pasado. Hablamos de cosas similares, hablamos de cosas, ¿verdad?, que no son de gran importancia, pero en el final necesitamos, hermanos, recordar que vamos con el propósito de ayudarlos para que crezcan ellos en su obediencia a la fe. Igual que Pablo, ir a ayudarlos para que crezcan en la obediencia a la fe. También, hermanos, debemos de ir para impartirles un don espiritual. Nosotros no lo podemos impartir por la imposición de las manos, pero sí podemos sugerir, sí podemos decirles, hermano, yo creo que tú debes de ayudar en la evangelización. El hermano puede decir, ¿tú crees? No, yo creo. ¿Por qué crees tú? Bueno, ya le das tus razones. Tú los motivas para que sirvan en un área donde ellos no estaban antes sirviendo. De esa manera les estás impartiendo un don espiritual, no a través de la imposición, sino a través de la motivación. Nosotros, hermanos, necesitamos tener esta actitud. Necesitamos nosotros, ¿verdad?, ayudar. Quiero que sepan, versículo 12, ahí en Romanos 1:12, dice así la palabra de Dios. Esto es, dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿A qué va Pablo? Bueno, versículo 11, a impartir un don espiritual. Pero en el 12, hermanos, dice, para ser mutuamente confortados. Para ser mutuamente confortados. Usted va a ir a motivar, pero quiero que sepa, y no se sorprenda si también lo motivan a usted. Porque siempre, hermanos, que uno va, también recibe. Necesitamos, hermanos, nosotros sentir el deseo de visitar a la iglesia para el 2020. Necesitamos realmente involucrarnos, hermanos. ¿Se acuerdan lo que le dijo Caín a Dios? Cuando le dijo Dios, ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Nosotros somos, hermanos, guardas de nuestros hermanos. Nosotros sí lo somos. Necesitamos luchar, hermanos, para ser diferentes cristianos que el 2019. Necesitamos ser más, hermanos, necesitamos trabajar más. Y como decía el cantito, ojalá que en aquel solemne día Dios nos diga, hiciste bien. Necesitamos luchar. Por último, hermanos, Pablo dijo en el versículo 14 y 15, dijo él, a griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios soy deudor. Pablo, hermanos, ¿por qué iba a Roma? ¿Por qué quería ir a Roma? Pablo quería ir a Roma, hermanos, para poderlos ayudar a crecer en la obediencia de la fe. 1. 2. Quería ir a Roma, hermanos, para impartir un don espiritual.
Pero también, hermanos, quería ir a Roma porque él dice, yo me siento deudor. Yo me siento deudor a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos. Una de las cosas que nosotros tenemos claro es que la salvación es dada por gracia. No se gana por obras, se recibe. Pero eso no quiere decir, hermanos, que usted no sienta en su corazón la responsabilidad de compartir lo que Cristo le dio con alguien más. Hermanos, el Evangelio a usted alguien se lo dio, pero no para que lo tenga escondido en su corazón, no para que usted se vuelva una caja fuerte y ponga a Cristo allí, le ponga llave y tire la llave. No, hermanos, Cristo fue dado a su vida, fue traído a su corazón para que lo comparta con los demás. ¿Se acuerdan ustedes el Padre Nuestro? Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos. El perdón es recíproco. Así como nos perdonan, nosotros perdonamos. Así como fuimos evangelizados, nosotros compartimos el Evangelio también. Dice Mateo 10, hermanos, que lo que recibiste de gracia da. Por eso dice Pablo, soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Nosotros necesitamos, hermanos, sentir lo mismo, sentir este tipo de sentimiento. Nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios en Efesios 6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, dice él, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Nosotros, hermanos, necesitamos sentir lo mismo. Miren, hermanos, tener una deuda con Dios no es un sentido de obligación, es un sentido interno, es un sentimiento voluntario. Servimos a Dios de buena voluntad, servimos a Dios de corazón. Yo siento esa deuda. Pablo sentía esa deuda. No lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. No, hermanos, lo hacemos porque sentimos el deseo de hacerlo. Pablo lo igual. Servimos tal como Dios quiere que sirvamos, de corazón y de buena voluntad. El 2020, hermanos, necesitamos todos ser deudores. Qué curioso que Pablo aquí nos dice eso, que él es deudor del Evangelio. Parece que en Romanos 15 o Romanos 14 dice, no le debas a nadie nada. A nadie le debas nada. Pero aquí él dice, yo soy deudor a los griegos y a los no griegos, a los sabios y a los no sabios. Nosotros para el 2020, hermanos, necesitamos sentirnos deudores, necesitamos compartir el Evangelio, necesitamos visitar a nuestros hermanos, necesitamos ayudar a los hermanos, a motivarlos, sentir esta deuda con Dios. Hermanos, es ayudar a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a ser una mejor congregación. El día de mañana, hermanos, o mejor dicho, el año que entra, en este mismo domingo, estaremos trayendo, hermanos, en una canasta figurada espiritual, todos aquellos hermanos que hemos ayudado a traer de nuevo a la congregación. Y vendremos y le diremos al Señor, he aquí mi ofrenda del 2020. Y aunque no la levantes y no la traigas aquí, el hecho que los hermanos que tú motivaste a regresar estén aquí, va a ser suficiente para ti. Qué bonito mensaje, hermanos. Qué buena actitud de Pablo. Qué buen consejo nos da el día de hoy a todos nosotros para el 2020. Necesitamos, hermanos, este tipo de consejos. Necesitamos este tipo de motivaciones que nos ayuden a ser mejores. Siempre, hermanos, hay que ser mejores.
Nunca hay que quedarnos estancados en el mismo escalón de la fe. Cada año, hermanos, necesitamos crecer. Cada año. Vergüenza para mí si me quedo estancado. Porque mi Señor, hermanos, demanda lo mejor de mí. Y cuando yo no le quiero dar a Él lo mejor de mí, me debería de dar vergüenza. Sin embargo, estamos aquí para motivar, no para avergonzar. Estamos aquí para estimular. Luchemos, hermanos, todos juntos. Ni siquiera me puedo imaginar cómo va a ser de gloriosa nuestra congregación el año que entra en estos mismos momentos, cuando nosotros hayamos, ¿verdad?, obedecido la palabra de Dios que nos trae el Espíritu Santo el día de hoy a nuestros corazones para convertirnos en mejores cristianos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, el día de hoy. Vamos a